Hola, ¿cómo están? Este es un video, vamos a llamarle el video relámpago. Voy a hablar acerca de un tema porque estoy discutiendo acerca de este tema ahora en TikTok y salió a la palestra. Bueno, eh, este personaje, no voy a mencionar el personaje, obviamente, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que Abraham está en el Antiguo Testamento y que las cosas del Antiguo Testamento están abolidas. Bueno, está bien. Hay cosas que están abolidas en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas que pertenecen a la antigua ley. No así lo que representa o lo que es la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa está fuera de la ley. Debido a que Abraham recibió la promesa en la incircuncisión. Es decir, él no estaba circuncidado cuando él recibió la promesa de que él iba a ser padre de naciones y que le iban a hacer un hijo. Bien, entonces tenemos aquí algo muy importante. ¿Cómo somos nosotros justificados? ¿Somos justificados por la obra, por lo que nosotros hacemos, o somos justificados nosotros por la fe? La Biblia me dice ahí en el capítulo 5, Romanos, esto está en Romanos, tienen ahí Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no somos justificados por las obras. ¿Por qué no somos justificados por las obras? Porque lo que es de fe no es de obras, debido a que Abraham fue justificado a través de la fe lo que él tuvo. Por eso el Espíritu Santo dice que él creyó y su fe fue contada como justicia. Es decir, no es por la obra que vos llegues a hacer, ni por el servicio que vos das, que vas a ser justificado. No es por ir a la iglesia, no es por hacer obras de caridad lo que vas a ser justificado o porque sos constituido justo. No, sos constituido justo a través de la fe. Y ahí es claro. Esa fe es una fe nacida del corazón. ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el que produce esa fe? Jesucristo, la presencia yo soy, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces, por ese motivo es que no podemos ser justificados, y dice claramente ahí, justificados por las obras. Y hay algunas personas que se quieren, vamos a decir, justificar otra vez. Se quiere justificar por lo que dice Santiago. Y hay una cosa muy importante de lo que habla San Pablo. Dice algo muy importante, no es por las obras. Entonces tenemos que tener en cuenta nosotros siempre eso, las obras. Miren acá. Dice acá algo muy importante. Porque todos los que sin ley han pecado, dice, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, nosotros no tenemos ley, nosotros somos gentiles, hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces tenemos que entender nosotros algo muy importante acá. Número uno, nosotros estamos sin ley. ¿Qué es lo que nos acusa a nosotros? Nuestra conciencia. ¿Sí? Y la ley de Dios no es la ley antigua. No es la ley antigua, no es la ley del Antiguo Testamento. La ley a la cual se está refiriendo San Pablo es la ley de la fe. Y les voy a mostrar dónde. ¿Dónde está eso? Cuando San Pablo habla acerca de la ley, estamos nosotros hablando acerca de la ley de la fe. Y eso está en Romanos 3, capítulo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muchas personas toman así esto. Pero si nosotros vamos acá, en el versículo 27 van a encontrar ustedes, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, dice. No, sino por la ley de la fe. Entonces cuando San Pablo habla acerca de la ley, está hablando de la ley de la fe. De la ley de la fe. No está hablando acerca de la ley antigua. La ley antigua es de muerte. La ley del Espíritu es vida. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. No es también Dios de los gentiles, dice. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué ley? ¿Invalidamos nosotros la ley de la fe? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿A qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de la fe, porque la ley de la fe no tenía confirmación. No es algo que se confirma por medio de los sacrificios. Sin embargo, la ley antigua, la ley de las obras, está bajo el antiguo pacto y bajo sacrificio de animales. Y le voy a mostrar dónde está eso. Si nosotros vamos por acá, vamos nosotros, Éxodo 24. Éxodo 24, ustedes van a encontrar que Moisés confirmó el pacto. Habla acá acerca del pacto renovado, cuando él rompió las tablas. Éxodo 24. ¿Cómo estuvo confirmado? ¿Cómo se confirmó? Estas son cosas importantes que siempre hay que tener en cuenta cuando nosotros leemos la Biblia. Dice así acá, Éxodo 24. Moisés y los ancianos, dice, en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés no se acercará a Jehová. Pero Moisés no se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, la ley antigua es de obras. Por eso San Pablo habla acerca de eso. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Bien, tenemos acá, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas y según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron, ¿qué cosa? Holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y dijeron al Dios de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y ahí empieza toda una secuencia, ¿verdad? Toda la secuencia del Antiguo Testamento. Bueno, entonces lo importante acá es que tenemos que entender esto. Dice así, algo muy importante, esto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto. He aquí la sangre del pacto. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros eso también que dice? Buscamos acá. Eso van a encontrar ustedes en Mateo 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Primera de Corintios 11, 25. Pero vamos a irnos a Hebreos 10, 29. Vamos a irnos a Hebreos 10, 29. Dice acá, Hebreos 10, 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, del Dios vivo. Yo no quiero que interprete esto de manera literal. Acá, esto dice: y tuviera por inmunda la sangre del pacto, dice, en la que fue santificado. Todas las cosas se santificaban antiguamente por medio de la sangre. Por medio de la sangre. Porque se santificaba por medio de la sangre. No era porque Jehová era un sanguinario, no. Porque el pacto estaba sellado en la carne. Yo ya les mostré eso. Eso está en Génesis capítulo 17. Van a encontrar eso. Porque el pacto antiguo y ¿dónde destruyó el Hijo de Dios? ¿Dónde destruyó Jesús? ¿Dónde destruyó el pecado? En la carne. El pacto entonces es carnal, no es espiritual. Por eso es que Jesús vino a condenar el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque la ley antigua era carnal, no espiritual. Entonces cuando ustedes están leyendo el Antiguo Testamento, ustedes están leyendo una ley carnal, no una ley espiritual. Entonces, esto es diferente con la cuestión de la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa no fue hecha en la circuncisión, sino en la incircuncisión. La circuncisión fue dada a Abraham. Y vamos a ir nosotros acá a Génesis. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17 dice así: la circuncisión, señal del pacto, dice. La circuncisión, señal del pacto. Pero acá vamos a entender una cosa. Esto en el capítulo 17, Abraham recibe la circuncisión como señal del pacto. Pero la promesa, ¿dónde se hizo? Miren acá.
¿Qué quiere decir eso? Que Abraham no estaba circuncidado. Abraham no estaba circuncidado. Como acá dice, Dios promete a Abraham un hijo, dice. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice. Entonces, las obras de la fe son conforme a la ley. No. ¿Por qué? Porque no está hecho en la ley. No está hecho en la ley porque la fe no procede de la ley. La fe es una aspiración de la conciencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe, no por medio de las obras. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomito. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Es que esto es así. ¿Por qué la gente tiene miedo de Dios? La gente tiene miedo de Dios en un sentido negativo. No es ni para respeto ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque está inconsciente. Es inconsciente. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años será oprimida? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Este pacto se hizo en la incircuncisión. Acá empieza la circuncisión. Ahí Dios le da el pacto de la circuncisión a Abraham. Entonces la fe está acorde a la ley antigua. No, miren bien, no. ¿Por qué? Porque dice acá claramente que Dios justificó a Abraham en la fe, no en las obras.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Acá empieza la circuncisión, capítulo 17, y yo voy y leo y voy a encontrar todo el pacto antiguo. Todo es el pacto antiguo. Capítulo 17, vamos un poquito más hacia adelante. Miren acá. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, dice. Esto está en Génesis 17, capítulo 24. Entonces, ¿la promesa es en la circuncisión o en la incircuncisión? Fue en la incircuncisión. Acá está Abraham, dice. Y acá dice otra cosa muy diferente. Vamos a mirar. Ahí dice Abraham. Y la promesa se le dio a Abraham. No a Abraham. Capítulo 15. Después de esta cosa vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande, será sobremanera grande. ¿Está? La letra G que se le agrega a la palabra Abraham. Abraham no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque este nombre no tiene una letra que es la letra G. La letra G, le dicen G y le dicen algunos, ¿verdad? La letra G es la quinta letra. Y esa quinta letra representa justamente la parte reproductiva. Entonces, acá Abraham representa al espíritu y Abraham representa ya a la materia. Acá no podía materializar nada. ¿Por qué? Porque le faltaba la G. Le faltaba la G. Y el número 5, ustedes saben muy bien que representa qué cosa. Dentro del ocultismo, ¿qué representa? Representan los 5 elementos: tierra, aire, agua, fuego y éter. Por ese motivo, entonces Abraham, cuando se le colocó la G, pudo materializar. Mientras no tenía esa G, él no podía materializar, era espiritual. Por eso es que se sabe que el Nuevo Testamento, donde se ejecuta, primeramente se anula lo otro y se establece esto último. Esto último es lo que se establece. ¿Y qué es lo que se establece? Lo último es lo que se establece. ¿Qué se establece? La fe. La fe. Y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y acá vuelvo otra vez a mostrar. Génesis 17. Génesis 17. Dice claramente acá. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Génesis 17, versículo 24. Bueno, eso quiero que entiendan muy bien. Entonces, nosotros vamos a ponernos debajo del antiguo pacto. No se puede poner debajo del antiguo pacto. No podemos ponernos debajo del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Abraham recibió la promesa en la incircuncisión. Por ese motivo. La promesa, ¿cuál es esa promesa? Es la promesa de fe. La promesa de fe. La ley a la cual se refiere San Pablo cuando habla acerca de una ley que no se puede pasar. Habla acerca de la ley de la fe. La ley de la fe. ¿Está? Y para finalizar vamos a mirar otra vez. Voy a volver otra vez a mencionar eso. Eso está en Romanos. Voy a volver otra vez a abrir mi Biblia. Voy a ir a Romanos. ¿Qué significa esto? Significa que
No te vas a salvar porque sos buena persona, porque vos te vas a la iglesia, porque haces obras de caridad, porque vos te vas a visitar a los enfermos. No te vas a salvar por eso. No te salvas por eso. La salvación no es por medio de algo que vos hagas, por medio de algo que vos estás haciendo por los demás. No. Si vos estás haciendo algo por los demás, vos tenés que hacer esa obra por medio del amor. No es porque vos estás esperando recibir una salvación. Vos no podés comprar tu salvación por medio de obras. Vos no podés comprar tu salvación porque le das de comer al hambriento, o porque le das de beber al sediento, porque le vestís al pordiosero. No. Tu salvación no viene por eso. ¿Por qué? Porque la salvación es una gracia y es un sacrificio consumado en la cruz. Por lo tanto, es algo que ya se te dio. Es algo que ya se te dio. ¿Me entienden? Por ese motivo, con obras, ustedes no le pueden comprar a Dios. Con obras, ustedes no es por ser buena persona que ustedes se van a ir al cielo. No. Ustedes, para poder acceder a eso, a esa promesa, ustedes tienen que tener fe. Si ustedes no tienen fe, entonces de balde ustedes están procurando hacer buenas obras, porque las obras no les va a salvar a ustedes. La única cosa que les va a salvar es la fe. Y justamente este muchacho me pone ahí en TikTok: pensamiento de Calvino, pensamiento de Lutero. No es pensamiento de Lutero, no es pensamiento de Calvino, porque la Biblia me dice una cosa muy importante acá. Romanos 5. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Por medio de la fe. Sin fe ustedes no pueden tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque el pacto en Abraham fue en la fe. Fue por medio de la fe. La promesa es por medio de la fe, y la paz solamente se puede conseguir de esa manera, por medio de la fe. Muy bien, para finalizar vuelvo otra vez acá. Romanos 3, versículo 27. Donde pues está la jactancia queda excluida. Queda excluida. ¿Cuál es esa jactancia? Esa jactancia es por medio de la ley. Yo soy justo porque yo cumplo. ¿Sí o no? Muchas personas dicen eso. Eso se llama jactancia. Yo me creo la gran cosa porque yo me voy a la iglesia. Yo soy perfecto porque yo cumplo con todo. ¿Qué dice acá? Van a ser excluidos. Las personas que hacen esas cosas son excluidas, porque dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. Por la ley de las obras. No, dice. No. Sino por la ley de la fe. Entonces, cuando San Pablo está hablando acerca de la ley, no está hablando de la ley antigua. Tenemos que nosotros saber discernir eso. Ley antigua, ley de obras y la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Entonces no podés decir más: yo cumplo los 10 mandamientos, yo guardo Shabbat. No podés decir eso, sos un mentiroso, porque no sos judío. No podés decir: yo no mato, yo no robo, yo no adultero, yo soy la mejor persona, yo soy santo. Muchas personas dicen eso. Se creen santos porque no roban, no matan, obedecen supuestamente. Pero eso, ¿cómo le llama la Biblia? Le llama jactancia. Las personas jactanciosas son personas que no cumplen con nada. Ellos no cumplen, no están ellos cimentados ellos en la roca, no están cimentados ellos en la fe. Entonces, si yo realmente quiero acceder a la gracia, yo necesariamente tengo que acceder a la gracia por fe, no por obras, no porque estoy buscando yo salvarme. Acuérdense que dice Jesús: aquel que busca salvar su vida la perderá, dice. La mayoría de la gente busca salvar su vida.
¿Cómo buscan salvar su vida? Siendo nosotros le decimos acá en guaraní, siendo falsamente buenas personas. Y Dios no quiere que seas buenas personas. Dios quiere que sustente tu vida por medio de la fe y que seas justificado por medio de la fe. Es decir, que camines en fe. Que le sigas a Él por fe, no porque estás buscando vos algo de Él. ¿Me entienden? La mayoría de la gente que, quiere comprar su salvación por medio de obras. Por medio de sacrificios, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, sacrificio, ¿en qué sentido? Sacrificios ritualísticos, sacrificios tradicionalistas, les suelo decir yo eso, yendo a la iglesia, haciéndose los puritanos, las puritanas. De eso de eso no se trata la vida cristiana. La persona jactanciosa está fuera, está excluida, dice. Entonces, yo ahora bien, ¿quieren ustedes ser incluidos o quieren ser ustedes excluidos? Ustedes tienen la libre decisión. Van a ser excluidos si ustedes por el prejuicio de querer cumplir, por la idea de querer cumplir, de que ustedes están cumpliendo supuestamente. Si ustedes dicen que están cumpliendo, entonces ya están excluidos. Pero si ustedes reconocen su necesidad espiritual, dicen, yo no cumplo con nada y yo te necesito, Señor, en mi vida. Yo necesito tu perdón, necesito tu misericordia en mi vida. Yo no voy a operar yo bajo este antiguo régimen. Yo voy a operar en el régimen del Espíritu ahora. Yo ya no te voy a seguir, Señor, por obras, porque yo busco ser mejor persona o mejor que el otro. No, yo te voy a seguir porque yo creo en ti. Entonces esa fe viene a mí y me justifica. Ya no es más por medio de las obras, ya no es algo que yo voy a hacer. Ustedes con obras no pueden comprar su salvación. Entonces, siendo buena persona, ustedes no se van a ir al cielo. Bien, y dice más acá. ¿Por qué obras? O sea, ¿por qué ley? Por la ley de las obras. No, dice por la ley de la fe. No dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en sí, las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es Dios, dice, no es Dios también de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, ¿cómo va a ser justificado? Por medio de la fe. Siendo circunciso o siendo incircunciso, igual, por medio de la fe. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué ley? ¿Qué ley? La ley de las obras. No, la ley de las obras está confirmada ya hace mucho tiempo. Por medio de los profetas. Por medio de Moisés. ¿Qué ley es lo que no está confirmada? ¿Qué ley es lo que no está confirmada? La ley de la fe. ¿Por qué? Porque la fe está fuera de la ley. ¿Me entienden? La fe está fuera de la ley. Abraham recibió la fe fuera de la ley. Fuera de la ley. Siendo él incircunciso. ¿Está? Entonces cuando la gente dice, no, el Espíritu Santo no viene a mí si no estoy yo purificado. Mentira. Abraham recibió la revelación siendo impuro. Él estaba en la impureza. Él estaba en la impureza. No estaba circuncidado él. Entonces, para poder entrar dentro de la ley, necesariamente tienes que estar circuncidado. Si no estás circuncidado, no estás bajo ese antiguo régimen. Y de hecho que nadie puede estar bajo ese antiguo régimen. ¿Por qué? Porque nadie cumplió. Nadie cumplió. El único que cumplió todo fue Jesús. Por ese motivo nadie puede venir a enseñar otra cosa que lo que está dispuesto. ¿Qué es lo que está dispuesto desde siempre? Desde siempre que hemos nosotros escuchado. Número 1, que Jesús vino, murió por los pecadores. Todos recibimos nosotros ese evangelio. ¿Por qué entonces buscan cambiar ese evangelio? Ese es el evangelio que nosotros recibimos. Esa es la buena noticia.
¿Y dónde voy a encontrar eso? Primera de Corintios, capítulo. Vamos a ir otra vez. Esto es importante entender. Vamos a ver. Primera de Corintios. Entonces, si nosotros entendemos estas cosas, ya no vamos a estar nosotros bajo esa idea de que ustedes van a comprar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no puede ser comprada. Bueno, entonces vamos a ir. Primera de Corintios 1, 23. Dice acá. 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Por eso es que la gente no entiende por qué nosotros no sustentamos nuestra fe en esto. Este es el mensaje. Si no está acorde, si hay alguna sección en la escritura que no esté acorde a esto, entonces es anatema. Anatema. ¿Qué tienen que hacer ustedes entonces? Desechar esa idea. No es evangelio de la cruz. Ah, no, pero yo tengo que tomar toda la Biblia. No, la Biblia no se toma toda. Es un error eso. Es un error. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué cosa me dice? Que ellos predicaron, que Pablo predicaba, ¿qué cosa? El evangelio de la cruz. Porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezador, para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces no podemos nosotros ya sustentarnos nosotros en cosas vanas. Ah, no, segunda muerte, muerte espiritual, condenación, infierno. No, eso no está acorde al evangelio de la cruz. Si yo tomo la Biblia, si yo interpreto la Biblia fuera de esto, entonces yo estoy yendo en contra del evangelio, en contra de lo que los apóstoles enseñaron. No interesa si está eso dentro de la Biblia. ¿Y dónde, Gustavo, está eso? ¿Cómo podés decir eso? Les voy a decir dónde está eso. Esto tienen que entender ustedes bien. Evangelio de la cruz. Ese es nuestro evangelio. El evangelio no es algo escrito. No está escrito eso con tinta y papel. Vuelvo otra vez acá. Siempre los protestantes suelen utilizar esto para decir, ay, no hay otro evangelio. No, pero ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuál es el evangelio primero? Ya sabemos nosotros que ellos predicaban, ¿qué cosa? Ellos predicaban a Cristo crucificado. Dice así, Gálatas 1, versículo 6. Voy a leer hasta el versículo 10. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Somos llamados por la gracia. No somos llamados nosotros por cumplir. Somos llamados por la gracia. Esa gracia es un don connatural. ¿Y dónde está eso? Está en Efesios, capítulo 1. Ahí van a encontrar ustedes. Efesios, capítulo 1, van a encontrar ustedes que la gracia es un don connatural. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado. ¿Cuál es el evangelio que ellos nos anunciaban a nosotros? Cristo crucificado, porque San Pablo dice, os predicamos a Cristo crucificado. Ciertamente para los judíos, tropezadero, y para los griegos, locura, ¿sí o no? Bueno, entonces ese es el evangelio. Si hay otra cosa diferente, si ustedes encuentran otra cosa diferente, empiezan a condenarlo a ustedes. No, acá dice en 1 Corintios 6:9 dice tal cosa,
ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los bandidos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni esto, ni aquello, ni lo otro, no entrarán en el reino de Dios, sin entender que el reino de Dios no es un lugar. Muchas veces eso tampoco entienden. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios es tu interior, está dentro tuyo. Entonces lo que a mí me está hablando ahí es de una purificación. No me está hablando de ingresar a un lugar de ultratumba después de la muerte. No me está hablando a mí acerca de eso. Entonces es importante que entiendan esto. Todo lo que no sea de la cruz, todo lo que no sea de la cruz, no importa si lo dice San Pablo. Ahí dice claramente, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea qué cosa, anatema. Eso está en el versículo 9. En el versículo 8 me dice, más si aún nosotros, dice, no, está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo si está en el Nuevo Testamento si San Pablo dijo? Acá te dice claramente, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué San Pablo escribió esto? Él escribió esto porque había personas que manipulaban los escritos. Desde siempre hubo eso. Manipulaban las cartas, cambiaban cosas, incluían cosas. Las cartas se perdían por el camino. Y había simpatizantes del judaísmo que cambiaban las cosas. Por ese motivo, te dice claramente eso ahí. Más si aún nosotros o un ángel del cielo, no importa si sea un ángel del cielo, no, el Espíritu Santo luego le reveló a ellos, a fulano, a San Pablo, a San Pedro. Si el Espíritu Santo le reveló a todos ellos, la escritura es revelada, así te dicen. ¿Y qué dice claramente acá? Más aún, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces es inservible. ¿Qué significa anatema? Anatema no es un término común, ¿verdad? Solemos nosotros escuchar por ahí, nos escuchamos por ahí, ¿verdad? Pero la palabra anatema significa que caiga bajo maldición. Que caiga bajo maldición. Es maldición. ¿Por qué es maldición? Les voy a decir por qué. Eso también está acá. La Biblia se responde a sí misma, solía decir el pastor Emilio Abreu, que en paz descanse. Subí un video de él justamente ayer. Me estaba acordando de él justamente porque él fue un gran pastor realmente. Y tenemos que entender nosotros esto. Esto es clave, como él solía decir. Miren lo que dice acá. Esto está en Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, voy a ir en el verso 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Es lo que le acabo de decir. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿eres hijo de Abraham? Sí. Eres hijo de Abraham por medio de la fe, no por medio de la circuncisión, no porque vos guardás algo, no. Abraham no guardó nada. No guardó nada. Nada. Acuérdense ustedes, cuando él recibió la promesa, él no guardaba nada. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Anatema es eso, maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es de obras. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
se suelen querer justificar. No, es que la Biblia luego dice. En la Biblia dice en tal parte, luego dice, se quieren justificar. ¿Mm? No, es que en el día del juicio, no soy yo lo que te voy a condenar. La palabra te va a condenar. Suelen decir, muchas personas suelen decir eso, utilizando cosas que supuestamente Jesús dijo. Pero ya dijimos nosotros, no importa si nosotros o a un ángel, no interesa si sea un enviado, nos interesa si sea un mensajero, un discípulo, un apóstol, no importa. Si no, ese evangelio de la cruz es anatema. ¿Y por qué es anatema? Acá dice claramente. Porque lo que es maldición no se sustenta en la cruz. Sencillo, en la cruz no hay maldición. ¿Por qué no hay maldición en la cruz? Porque Jesús llevó en sí mismo el pecado del mundo entero. Él se transformó en sí mismo maldición. Y por medio de la muerte, Él destruyó la maldición para siempre. Entonces, por ese motivo, nadie puede venir a maldecirte. Ni brujo, ni hechicero, ni otra persona, ni por medio de la Biblia. Nadie puede venir a condenarte. ¿Me entiendes? Esa es la importancia de la cruz, del evangelio de la cruz. Ni por Biblia tampoco. La Biblia puede decir lo que quiera. Yo le suelo decir, la Biblia puede decir lo que quiera. Apocalipsis puede decir lo que quiera. Corintios puede decir lo que quiera. Lo que aquí vale es lo que dice la cruz. Lo que aquí vale es lo que Jesús realizó en la cruz. Y dice así. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe. La ley no es de fe. ¿Eso qué significa? No porque yo creo, yo ahora creo yo en Dios, creo yo en Jesucristo y ahora eso significa que yo ya estoy justificado, entonces yo me puedo poner debajo de la ley. No, no. Y acá te dice claramente. Y la ley no es de fe. Entonces por ese motivo no se pueden poner debajo de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es de obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, no dice por la ley, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces es por la fe. Por la fe. No es porque vos fuiste obediente a la ley, no, vos fuiste obediente a la fe. Y por medio de esa fe, por medio de esa simple fe, tenés el Espíritu Santo. Dice, hemos hablado en términos humanos. Un pacto. No, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y a su simiente. Ese es el pacto. Ese es el pacto. No puede ser raído. Esto no puede ser quitado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después de esto, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa no se invalida por la ley. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Ahí dice claramente, no fue por medio de la ley. Entonces, más abajo me dice algo muy importante también. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Entonces, la ley está en función de las transgresiones del hombre, del pecado. Del pecado. Acusa a la gente de pecado. No te justifica. Solamente sos justificado por medio de la fe.
¿Entienden? Entonces, por hacer algo de lo que está escrito, no, yo me porto bien, yo no mato, yo no robo, yo no... ustedes se creen la mejor persona del mundo. Ustedes pueden creerse que cumplen con eso. Sin embargo, no cumplen. Es imposible. ¿Por qué? Porque nadie nunca cumplió. Y esa ley está en función de las transgresiones del hombre. Entonces, ¿qué significa eso? No te justifica. No te justifica. Te culpa. ¿Qué quiere decir eso? Mientras vos digas más no mato, la ley te dice que sos un asesino. Mientras digas yo no robo, la ley te acusa de ladrón. Mientras no... ¿Por qué? Porque está en función de la transgresión, mi gente. Está en función de la transgresión. Entonces te culpa. Claramente te dice ahí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Y qué dice la ley? La ley dice que nada, vos no podés añadir nada a nada de lo que está escrito, dice. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se constituye lo siguiente? La ley que vino después de 400 años se constituye como un añadido. Y la ley dice que no podés añadir nada. Entonces la ley por sí misma se anula. ¿Por qué se anula por sí misma? Porque en sí misma se convierte en transgresora de sí misma. ¿Me entienden? Es transgresora. Entonces no puede, bajo ningún sentido, puede justificar eso a nadie. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice claramente ahí, fue ordenada por medio de ángeles. Porque en la Biblia dice, vino unos ángeles y destruyó al pueblo de Israel. Vino un ángel y destruyó a tal pueblo. Vino un ángel y destruyó al que se mató a mujeres, niños, ancianos. No tuvo la compasión de nadie. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen compasión de nadie. Los ángeles no tienen compasión de nadie. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles cumplen solamente una función. La función que se les fue asignada. Ellos no tienen libre albedrío. Ustedes no crean que ustedes van a poder dialogar con un ángel. El ángel no le entiende a ustedes. No le entiende cómo puede ser que ustedes o no obedezcan. No entiende eso. Cuando San Miguel Arcángel se manifestó justamente a San Auberto, ¿qué pasó? El arcángel no es que vino y le dijo, pobrecito San Auberto, que vos no vas a poder, que el papa no te va a reconocer, que el obispo no te va a hacer caso. No. ¿Qué le hizo? Le dio un garrotazo, le dio un garrotazo y encima le trepanó el cráneo. ¿Por qué? Porque el ángel no tiene compasión. Ustedes no quieran buscar compasión de los ángeles. El único que tuvo compasión de nosotros fue Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué entonces hay tanta destrucción en el Antiguo Testamento? Porque el Antiguo Testamento está bajo el régimen angélico. Por ese motivo, los ángeles no tienen libre albedrío. ¿Qué significa eso? Ellos es sujetos a tener compasión y a no tener compasión. No, ellos solamente cumplen una función. Más nada. Y al estar en la ley, en función del orden angélico, entonces ellos venían a cumplir lo que está escrito en la ley. Y lo que está escrito en la ley es que vos tenés que morir. Por eso mataban. ¿Entienden? Entonces, por ese motivo. Ahora ya no estamos nosotros bajo ese régimen antiguo. Entonces, ¿por qué se buscan ustedes poner ahí debajo de ese régimen? Están buscando entonces que los ángeles le destruyan. Por eso es que viene la condenación al mundo. Por eso viene la condenación, no porque la gente ama más a las tinieblas. Dice, ama más las tinieblas. ¿Las tinieblas qué es? Las tinieblas no es las obras malas solamente. ¿Por qué eres juzgado por tus obras malas? Porque estás siguiendo una ley antigua. Y la ley juzga el pecado. La ley juzga el pecado. Y cuando la gente se pone debajo de esa ley antigua, dice, yo voy a cumplir. Primero se constituye mentiroso. Ya la ley de entrada lo te dice lo que no. ¿Por qué? Porque la ley cuenta tu pecado. Acusa tu pecado.
Entonces, la misericordia de Dios no está conforme a lo que está escrito. ¿Por qué Jesús condena al diablo? El diablo es un ángel. El diablo es un ángel. Acuérdense, los ángeles están bajo el gobierno del cuarto reino. Ellos fueron creados en el cuarto día con los astros. ¿Por qué Jesús condena al diablo por medio de la Biblia? Él condena por medio de la Biblia porque la ley antigua está en función del pecado. ¿Entienden? ¿Y qué es lo que él hace? Él condena al pecado por el pecado mismo. Pero ¿cómo puede ser eso? Claro que sí puede ser eso. ¿Por qué? Porque la ley es pecado. Ahora bien, si yo eso ahora elevo de otra forma, porque Jesús nos enseñó eso, a transformar esa situación. Yo puedo transformar esa situación entendiendo la ley por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. De Jesús. Si yo empiezo a entender la ley, empiezo yo a leer desde ese lado, entonces se me revela. Y San Pablo dice claramente eso. Se te revela, viene y se te revela. ¿Por qué? Porque Cristo lo que hace es viene y te revela. Vamos a ver un poco si logro encontrar, les voy a mostrar. Dije yo que iba a hacer un video relámpago, pero terminé haciendo un video bastante largo. Y a ver si encuentro les voy a mostrar. Si no encuentro les voy a mostrar. En otro video les voy a mostrar. Pero dependo yo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo me guía para mostrarle. Dice así, acá. Acá está. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 3. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Necesitas de carta de recomendación. Ahora te vas a ir al sacerdote, al papa le vas a pedir una bula papal para que te dé permiso para predicar el evangelio. La Biblia dice que no necesitas de eso. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Necesitamos de que alguien a nosotros nos declare profetas, mensajeros. Necesitamos de alguien de una carta de recomendación que nos dé el ok para que nosotros podamos predicar. La licencia. Ay, ahora te doy libre camino para que ahora puedes predicar. Te voy a confirmar y ya puedes predicar. La Biblia dice que no necesitas de eso. O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. No sos competente porque vos estudiaste. No sos competente, no. Es porque Dios te capacita. Dios te da ese don. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Ah, no, pastor evangélico autonombrado. Ah, no, mensajero autonombrado. Muchas veces me dijeron a mí eso. Y la Biblia te dice claramente quién es el que te consagra. Dios es el que te consagra en esta hora. Y eres llamado. Eres llamado. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién? Del Papa. Del sacerdote que te tiene que confirmar. No. Tu competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria. Acuérdense que la ley, los 10 mandamientos fueron entregados en piedra. Fueron escritos en piedra.
Y si el misterio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, la ley es de muerte, no es de vida. La ley antigua es de muerte, no de vida. La cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, la ley es de condenación, acá dice sí. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es este ministerio? El ministerio de la fe. El ministerio de la fe, porque somos justificados por medio de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Romanos 5:1. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Tenemos que buscar nosotros la gloria más eminente. Lo superior está en la fe, no en la ley. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces, la ley de Dios es eterna. Esa ley antigua no fue eterna. Fue infructuosa. Porque si lo que perece tuvo gloria, dice, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece es la fe. ¿Cuáles son las 3 virtudes cardinales que dice San Pablo que permanecen? Acuérdense de lo que permanece. ¿Qué dice San Pablo? En 1 Corintios capítulo 13. Tres cosas son importantes, dice. Fe, esperanza y caridad. Pero lo que permanece, ¿qué es? El amor. Entonces estamos hablando nosotros de una ley superior. Ya no estamos nosotros hablando ya simplemente de leyes del Antiguo Testamento. No. Es una ley superior. No está acorde a esa ley. No está acorde a la ley del Antiguo Testamento. Así que tenemos tal esperanza, dice. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, dice. Abolido. Entonces todo está abolido. Los 10 mandamientos están abolidos. Acuérdense de eso. ¿Dónde está eso? Primeramente yo tengo que entender que es. Acá dice claramente, me habla acerca del ministerio de la muerte, que fue grabado en piedra, dice. Fue grabado en piedra. Allá arriba dice, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, dice, sino en tablas de carne del corazón. No en tablas de piedra. Entonces nuestro pacto no está grabado en la piedra, está grabado en el corazón. El pacto con Cristo Jesús está grabado en el corazón. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. No permitas que tu entendimiento se embote. Tenés que entender lo que estás leyendo. Tenés que interpretar lo que estás leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El cual por Cristo es
quitado. Entonces, si yo entiendo el sacrificio que Jesús realizó en la cruz, entonces yo voy a llegar a ese conocimiento, que es un conocimiento superior. ¿Y dónde está eso? Les voy a mostrar ahora después. Y ahora hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, dice. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto tienen que entender claramente. Nosotros miramos de cara ahora la gloria de Dios. Cuando la gente dice fuego consumidor, ¿se acuerdan ustedes del fuego consumidor? Cuando la gloria de Dios bajaba sobre los pueblos, la gloria consumía. ¿Qué significa eso? Le destruía a ellos. Pero ahora no. Ahora no, ¿por qué? Porque ahora se manifestó el Señor de la gloria. Y el Señor de la gloria tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿cómo piensa usted que va a venir a consumir con su fuego destructor? Ya hemos dicho que el fuego consumidor no es el fuego de la destrucción. Y acá me vuelve a ratificar esto. Claramente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, porque nosotros vemos claramente la gloria de Dios ahora, en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros tenemos presente el sacrificio de Jesús en la cruz, vamos a entender que el fuego consumidor de Dios es la misericordia, es el amor divino. Y Gustavo, ¿dónde está esto que permanece? A la pucha, Gustavo, ¿dónde está? Primera de Corintios, capítulo 13. Les voy a mostrar qué es lo que permanece. Por eso la Biblia se lee de esta manera, no se lee de la manera como se están leyendo por ahí. Primera de Corintios 13 dice. Acá está, dice, claramente dice. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Para que no se olviden, miren vos, 13. Y dice acá claramente. Ahora permanecen la fe. ¿Qué cosas permanecen? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor. Entonces, ¿qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que permanece? Vamos a ir otra vez. Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios 3. Ahí utiliza una palabra muy clave. Permanece, dice. Y ahí me dice ya en Primera de Corintios 13 ya me da a mí ya. ¿Qué es lo que permanece? Dice. Porque aún lo que fue glorioso. Esto está en Segunda de Corintios 3, versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Y qué es lo que permanece? Primera de Corintios 13. Permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Entienden? De eso es lo que trata el ministerio de la gracia. El ministerio de la fe. Entonces, ya basta de condenar. Basta de condenar. ¿Está? Esto es muy importante que entiendan ustedes. Ya hablamos nosotros del antiguo pacto, hablamos nosotros del pacto que Dios hizo en Abraham, hablamos de la circuncisión, de la incircuncisión, el por qué. Entonces esto es clave, esto tienen que ustedes tener en cuenta siempre en su lectura. No pueden ustedes exceptuar la cruz. La cruz tiene que ser el fundamento principal. No puede ser quitado. San Pablo dice claramente, no puede ser quitado. Entonces, ¿por qué ustedes quitan la cruz? No, la cruz no puede ser quitada. No puede ser quitada. Entonces, si yo me sustento, si mi argumento se sustenta en la misericordia de Dios, en el sacrificio que Jesús realizó en la cruz, entonces yo voy a dejar de lado la condenación. ¿Qué es la condenación entonces? La condenación está
bajo anatema. Entonces ustedes, a todo lo que le condenan, todo lo que viene a condenar dentro de la escritura, no forma parte del evangelio de Cristo, no es evangelio de Cristo. No importa si está escrito dentro de la Biblia. ¿Está? Bueno, tengan eso en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque lo que es principal dentro de nuestro estudio espiritual, dentro de la vida cristiana, es la cruz. Que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes y les acompañe también siempre. Así que a estudiar, a leer más, y no se dejen ustedes engañar por esas personas que están